Se titula Vasijas rotas. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas
Amén. Y llegó el momento de que todos juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios con nuestras voces y colocarnos en pie y entonar las estrofas del himno 431. Cuando escuchen la música, los invito a colocarse en pie. Los invito a inclinar su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Querido Jesús, gracias te damos por este bello día, por este bello sábado, mi Dios. En esta tarde te damos gracias por todos nuestros hermanos que están aquí. Te pedimos que tú seas con los hermanos que vienen en camino, que tú apresures sus pasos, mi Dios. Te pedimos que tú sigas bendiciéndonos y cuidando de cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo, mi Dios. Estas cosas te pido en Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y bueno, Noeli, hoy vamos a comenzar con nuestro primer tema. Ya tenemos un buen número de gente, por lo menos la parte de aquí abajo ya se llenó y eso me da muchísimo gusto, que todos se puedan sentir como en casa. Y vamos a iniciar con el primer tema de esta noche, que se titula La Iglesia de Dios en los últimos días. Recuerden que durante estos días vamos a tener uno diferente en cada semana y va a haber algunos regalitos ahí que para los que se acuerden del título de cada noche. Así es que se los vuelvo a repetir, La Iglesia de Dios en los últimos días. Ok, esperamos que este tema sea para todos de gran bendición. Es su momento, pastor. Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche lluviosita, ¿verdad? Me da mucho gusto poder saludarles, poder estar con ustedes. Me siento bien bendecido de poder predicar en esta primera noche, es el segundo tema. Saben que, como dijeron, ¿verdad? Realmente el predicador no venía de Argentina, el predicador original, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de predicar en esta semana y alabo su nombre, porque sé que cuando hay una semana como esta,
me parece que una de las personas más bendecidas también soy yo, ¿verdad? Dios bendice mi vida al poder estar con ustedes, al poder predicar. Y quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que están trabajando en las comisiones, a la música, hermosa música de verdad, y a cada una y a cada uno de ustedes que toman tiempo para venir en la noche, en estas noches, para escuchar la palabra de Dios. Así que les invito a que no dejen de venir, que podamos asistir cada noche confiando en que Dios tiene un propósito para que nosotros escuchemos su palabra. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta semana tan especial. Me da mucho gusto verles. Ya me puedo quitar el cubrebocas con más confianza, ¿verdad? Gracias a Dios nadie me traicionó, ¿verdad? Nadie le contó que ya, pero creo que ya se está transmitiendo, ¿verdad? ¿Hoy sí está transmitiendo? Avísenme, ¿verdad? Avísenme, demasiado tarde. Bueno, espero que no encuentre por ahí la página tan pronto. Pero bueno, tengo una salvaguardia, ¿verdad? Ya estamos en semáforo verde y creo que por lo menos uno que se quite el cubrebocas no pasa nada. Pero bueno, con mucho respeto, con mucho cuidado lo estoy haciendo. Así que Dios nos bendiga, que podamos disfrutar de la palabra de Dios y que podamos tomar decisiones para vida eterna en esta noche. Quiero invitarles a orar para continuar con esta serie de mensajes. Vamos a orar. Querido Dios, alabado sea tu nombre. En esta oportunidad venimos aquí para buscar tu voz a través de tu palabra. No la voz de un ser humano, sino la tuya. Por favor, habla a nuestro corazón. Dirige nuestra vida y nuestros pensamientos a través de la hermosa Biblia. Que seas tú, Señor, el que nos llame, el que nos invite a tomar decisiones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, humildemente. Amén. Muy bien, en estas noches los temas son los mismos que está dando el pastor Enoch en la otra iglesia. Así que tuve la oportunidad de elegir los temas, pero elegí la misma temática. Así que el tema de esta noche, ¿alguien escuchó cómo se llama? La iglesia de Dios en los últimos días. Hoy tengo una historia pendiente que no concluí, la historia de la carta que traigo aquí. Pero antes de leer la carta y mostrar una aplicación para nuestra vida en este tema, permítanme mencionar qué significa iglesia. Porque el tema de esta noche es la iglesia de Dios en los últimos ¿qué? En los últimos días. Eso significa que por lo menos el título nos da para dos cosas: para preguntarnos qué es la iglesia de Dios y cómo reacciona la iglesia de Dios en los últimos días. Así que, ¿qué es iglesia? ¿Saben que uno de los libros de la Biblia, que es el Eclesiastés, tiene la raíz de la palabra iglesia? La palabra iglesia es la palabra griega eclesía, es una palabra griega. Es una palabra griega que tiene un significado muy importante. La eclesía o eclesiastés tiene una raíz, un prefijo que es el prefijo ek. Ek es de donde nosotros tomamos, por ejemplo, ex, ¿verdad? Por ejemplo, exhumar significa desenterrar, sacar algo. Ex, la palabra ex, el prefijo ex. Y la otra parte de esa palabra, eclesía, forma un conjunto que es un grupo de personas que son llamados a salir. Es un grupo de personas llamadas a salir. Eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es realmente una institución como nosotros conocemos. La iglesia es un grupo de personas y en su mayoría humildes, dedicados, consagrados, pero aún dentro de la iglesia nosotros vamos a encontrar en la Biblia que hay diferentes tipos de personas en la iglesia: el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos, los cabritos y los corderos. Quiero mencionar algunos datos que me parecen relevantes para que nosotros podamos conocer la naturaleza de la iglesia, el gobierno de la iglesia,
algunos pormenores de qué es la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Es lo mismo iglesia que religión? ¿Es lo mismo una iglesia que una denominación? Quiero mencionar en primer lugar algunas religiones en el mundo. El 77% de la población mundial profesa alguna religión. Hay algunos otros que son agnósticos, gnósticos, ateos, pero quiero mencionar las religiones más importantes de acuerdo al número de miembros en todo el mundo. El cristianismo, esta es una publicación de una revista sociológica especializada en temas religiosos y sociales del año 2017. El cristianismo ocupa el 31% de ese 77%. El cristianismo es el 31%. Y en el cristianismo se dividen muchos. Ahorita vamos a ver algunos. El Islam es la segunda religión con el 24%. El hinduismo, el 15%. El judaísmo, el 0.2%. Y algunas, como los gnósticos, los agnósticos, los ateos y algunas otras religiones como el shintoísmo también, que tienen gran número de miembros en esas religiones. Fíjense que cuando yo estaba estudiando este mensaje, vi que algunas de las religiones, algunas de las denominaciones más abarcantes en el cristianismo son las siguientes. Es los católicos, por supuesto, los ortodoxos y también la iglesia protestante, así conocida. Pero también hay otras denominaciones cristianas. Por ejemplo, la iglesia episcopal también, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, la iglesia reformada. Hay muchas denominaciones dentro del cristianismo, así como también hay muchas ramificaciones de las otras religiones. Así que cada religión tiene sus ramificaciones. Algunas son incluso en algunas religiones como el Islam son muy radicales. Incluso la religión llevada a ciertos extremos puede crear en sus filas el terrorismo, así como algunas corrientes islámicas muy ortodoxas. La iglesia en los últimos días, vamos a hablar acerca de la iglesia, vamos a hablar acerca del cristianismo. El cristianismo lo conocemos nosotros en todo el mundo con esas denominaciones y esas denominaciones muy fuertes, como el catolicismo, la iglesia episcopal. Poco a poco, y también en la pandemia, han habido muchas bajas en las filas de esta religión, la religión cristiana y sus denominaciones. Pero a mí me gustaría explorar con ustedes para que nosotros sepamos por qué nosotros podríamos considerar a esta iglesia, a nuestra iglesia, como la iglesia que tiene la verdad, como la iglesia bíblica. ¿Por qué las demás no y esta sí? ¿Por qué nosotros podríamos mencionar que nosotros como iglesia, aunque somos una iglesia que es fuerte, por ejemplo en Estados Unidos la iglesia es fuerte, en algunos países sudamericanos también es fuerte, en México la iglesia va creciendo poco a poco, en el sureste mexicano nuestra iglesia, la iglesia adventista, va creciendo poco a poco, pero nosotros necesitamos saber qué es la iglesia y cuáles son los fundamentos? Voy a hacer una pregunta y esta pregunta la va a responder la Biblia. Vamos a hacer algunas preguntas para que nosotros podamos saber en qué terreno estamos pisando. La primera pregunta es: la iglesia verdadera, porque es la iglesia que está viviendo en los últimos días, y ahorita vamos a vivir cómo es o cómo vive la iglesia en los últimos días. Pero la pregunta es: ¿en quién se funda la iglesia? ¿En quién se funda la iglesia? ¿Sí?
Hay muchas personas, fíjense, hay muchas personas, y aquí voy a hacer algunas menciones que podrían sonar a crítica, pero estas son de una manera muy respetuosa para que nosotros veamos quién es el fundamento de la iglesia. En muchas denominaciones el fundamento se le pone como el líder religioso al pastor, al sacerdote, a los diferentes líderes que hay en esas denominaciones. El mundo secular también tiene sus líderes de opinión. Tiene sus líderes religiosos también, tiene sus líderes en el ámbito del deporte, en el ámbito de la comunicación. El mundo trata de seguir el liderazgo de ciertas personas. Y en la iglesia no es diferente. También mucha gente pone su confianza en los seres humanos. Hace algunos años atrás hubo un escándalo bastante fuerte porque en una de las denominaciones cristianas, es una denominación que tiene su origen en Guadalajara y que ha conquistado algunas partes. Hay una iglesia, hay un templo bastante grande ahí por La Raza, por el metro La Raza, por la estación La Raza, donde es un recinto bastante grande. En Guadalajara también lo hay. Pero hubo un escándalo porque el líder de la iglesia cometió algunas faltas morales, algunas faltas que tenían que ver con asuntos sexuales, pero también con asuntos que tienen que ver con lo económico. ¿Saben que nosotros cometemos hasta cierto punto en el aspecto religioso un error cuando nosotros afianzamos nuestra fe y nuestra confianza y ponemos nuestros ojos en un líder humano? La Biblia nos dice que el fundamento de la iglesia, el líder de la iglesia, es Cristo Jesús. Ahora, vamos a verlo bíblicamente. Vamos a leer dos textos que a mí me encantan y que me gustaría que nosotros pudiéramos leer para confirmar la respuesta de esta pregunta. Vamos a leer el primer texto bíblico. Se encuentra en Mateo capítulo número 16 y versículo 16. Y en adelante. Y vamos a interpretar este texto de la manera como está en el original escrito en el griego. Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 16, 17 y 18. Muy bien, Mateo capítulo número 16, versículo 16, 17 y 18. A partir del día de mañana vamos a tener unas diapositivas para poder presentarlas en la pantalla. En esta noche vamos a utilizar nada más la poderosa Biblia, ¿verdad? También las otras noches, pero vamos a utilizar algunas diapositivas. Así que hoy, discúlpenme, nada más vamos a utilizar la voz, ¿verdad? No hay PowerPoint, pero hay Power Voice. Así que vamos a darle con todo, con la santa palabra de Dios. Así que Mateo capítulo número 16, versículo número 16, 17 y 18. Muy bien, leo lo que dice la hermosa Biblia. Dice: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esta declaración: también te digo que tú eres Pedro. Y fíjense: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Permítanme decirles que este texto es utilizado por la iglesia romana, por la iglesia católica, para mencionar que la roca sobre la cual fue fundada la iglesia es ¿quién? Es Pedro. Pero cuando nosotros leemos el idioma original en la Biblia, el idioma griego en el que fue escrito este pasaje, nosotros nos damos cuenta que hay dos interpretaciones para estos versículos. En primer lugar, algunos teólogos han dicho que cuando Jesús le habla y le dice: sí, Pedro, tienes toda la razón, tú eres Cefas. Pero Cefas significa piedra y no es lo mismo que roca. Porque una piedra es una piedra de las que uno puede patear, una piedra que se va para allá. Ustedes recuerdan que Pedro era así.
Cuando Pedro se enojaba, la personalidad de Pedro era muy arrebatada, de tal manera que cuando estaban en el Getsemaní, él tomó la espada y entonces a uno de los pretorianos le corta la oreja. ¿Cómo se llamaba él? ¿Alguien recuerda al que le cortó la oreja? Malco. Entonces hace un milagro Jesús y nuevamente restaura la oreja a Malco y le dice: no, Pedro, mi reino no es así como tú lo estás planteando. El reino, mi iglesia, es diferente. Ustedes han oído que los gobernantes se enseñorean de los siervos, pero entre nosotros no será así. El que quiera ser grande debe ser el primero en servir. Una diferencia completa la que plantea Jesús para la iglesia, para su iglesia. Entonces dice aquí: ok, tú eres piedra, tú eres Cefas. Pero cuando Jesús dice en la declaración: y sobre esta roca, está hablando de él, está señalando a él, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Otra de las posibles interpretaciones que es muy válida también y que está aquí en el idioma griego, en el versículo número 16, lo que Jesús le está diciendo a Pedro: sobre esta roca edificaré a mi iglesia, es sobre la declaración que Pedro está haciendo. ¿Y cuál fue la declaración de Pedro? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: sí, Pedro, sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre mí, que soy el Hijo del Dios viviente, sobre mí yo edificaré a mi iglesia, y las puertas de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Jesús dice aquí, en esta declaración tan sencilla, que por causa de que Él es el líder, por causa de que Él está dirigiendo a la iglesia, entonces tenemos una victoria asegurada, y yo por eso alabo el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a leer un texto, y me gustaría que pudiéramos nosotros darle un sentido muy importante a este texto. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo número 5. El libro de los Hechos está un poquito más adelantito, ahí en la santa palabra de Dios. Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo número 5. El libro de los Hechos capítulo número 5. Y versículo número 33 en adelante. Hechos capítulo número 5, versículo 33 en adelante. Antes de leer este texto, quiero mencionarles, querida familia, si ustedes se han dado cuenta, queremos mencionar, quisiera decirles que ahora con los medios de comunicación se difunden ideas cada día más sofisticadas. Algunas ideas incluso son disparatadas, pero yo las respeto. A veces nos pueden parecer disparatados, pero yo dije, yo ya no quiero criticar, porque a veces nosotros, cuando criticamos, se ha dicho que con un dedo señalamos a nuestro hermano, pero tenemos otros 3 apuntando hacia nosotros. En el año 2011 nos encontrábamos en un lugar que se llama Atlacomulco de Favela, Estado de México. Y me tocó ver por primera vez un grupo de personas que estaban vestidos de blanco y estaban adorando, porque después les pregunté, estaban adorando a un árbol. Estaban adorando a un árbol, a la naturaleza. Ellos creían en una especie de panteísmo, y en toda la cosmogonía, en todas las leyes que rigen el universo, es necesario que nosotros adoremos a la naturaleza. La naturaleza es nuestra madre, somos de ella, venimos de ella. No sé si ustedes han escuchado algunas ideas como estas. En el año 2000, un poquito después, en el año 2000,
2012, 2013, me tocó predicar el evangelio en Tepito. ¿Alguno de ustedes ha ido a Tepito? La mayoría hemos ido a Tepito, conocemos Tepito. En Tepito la iglesia también tiene a predicadores. A mí me tocaba ir a varios lugares, pero a Tepito me tocó que cuando salía de ahí de la noche, me escoltaban, me sentía yo una persona súper importante, porque me decían, las primeras veces me dijeron, no, lo van a llevar ahí al Metrobús, y hasta que se suba el Metrobús ya. Pero me salía yo de ese lugar y tenía como siete personas, siete muchachos y hermanos. Y yo, ¿a dónde van? No, pues lo vamos a acompañar, porque la cosa está caliente. Ahí en Tepito había muchas personas que creen, hasta la fecha hay muchas personas que creen en una denominación que ya se está consolidando, que es la santería. Algunos creen en la niña blanca, en la Santa Muerte. ¿Han escuchado hablar ustedes de la Santa Muerte? ¿Saben ustedes también que la denominación, esta denominación, que es una mezcla interesante? Yo estudié ese asunto de la Santa Muerte porque nosotros le damos estudios bíblicos a muchas personas que eran santeros. Así que también he visto últimamente que hay ya barberías, hay peluquerías que están controladas por este grupo, que es el grupo de la Santa Muerte. ¿Saben, querida familia? Estamos viviendo en los días donde hay muchas opiniones, hay muchas ideologías y hay también muchas religiones. Hay muchos lugares a los cuales pertenecer, pero yo quiero decirte algunas cosas en esta noche. La primera es que si tú estás aquí, confía en Dios. Ahorita lo voy a decir bíblicamente, pero te lo quiero decir así humanamente, así como me sale del corazón. Confía en Dios, estás en el lugar correcto. Confía en Dios, estás en el lugar correcto, porque Dios aquí te ha traído. De alguna manera Dios te trajo. Confía en Dios. ¿Es el lugar perfecto? No. ¿Es el mejor lugar? Quizá no. Pero es el lugar que Dios escogió para que su mensaje, para que su evangelio pudiera ser predicado y tú pudieras tener salvación y vida eterna en el santo nombre de Cristo Jesús. Ahora sí, vemos que no nada más hay filosofía, hay pensamientos en el cristianismo. Hay pensamientos también en el área secular. Hay pensamientos que tienen que ver con la sociología, con la psicología, con la filosofía. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada del cristianismo. Pero ¿por qué? No, yo estudié filosofía, yo así no. ¿Y tú por qué no? No, yo estudié. Y hay muchas corrientes que normalmente se enseñan en las universidades. Y esas corrientes enseñan a denostar el cristianismo. Y dicen, es que los cristianos ahí, cualquier cosita. Pero no. Y hoy les voy a explicar por qué no. ¿Están preparados? Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Hechos capítulo número 5 y versículo 33. Hechos capítulo número 5 y versículo 33. Dice la Biblia, al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos a los apóstoles porque estaban predicando la palabra de Dios. Entonces habían tenido mucho éxito y los querían matar. El versículo 34 dice, entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Mandó que sacasen afuera un poco a los apóstoles, que los sacasen a los apóstoles. El versículo 35 dice, y les dijo, israelitas, mirad con cuidado qué vais a hacer con estos hombres. Ahora noten este principio, el versículo 36 dice, porque hace un tiempo se levantó Teudas pretendiendo que era alguien. Se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto. Y todos los que lo seguían se dispersaron y se redujeron a nada. Después, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo y llevó mucho pueblo tras de sí. Este también pereció y todos sus seguidores
se dispersaron. Ahora yo les digo, desentiéndanse de los hombres, de estos hombres, de los apóstoles, y déjenlos en paz. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la van a poder deshacer. No sea que ustedes sean hallados resistiendo o peleando contra ¿quién? O peleando contra Dios. Gamaliel era un rabino. Raboni o rabino significa maestro. Una persona que había estudiado mucho, pero me encantan las palabras de Gamaliel, porque Gamaliel da un principio que todavía hasta nuestra fecha permanece y que tiene que ver con el liderazgo de Cristo en la iglesia. Él usa dos ejemplos que eran ejemplos de ese tiempo. Y menciona a dos líderes, a dos caudillos que se levantaron pretendiendo ser algo, dos revolucionarios, personas que estaban inconformes con Roma, así que eran judíos, pero se levantaron. Los judíos les gustaba mucho sublevarse, no les gustaba estar pagando tributos a Roma, así que los judíos no querían esa parte, y menciona a dos, a Teudas y al otro, ¿cómo se llama? Judas. Entonces él dice algo muy importante y les dice: miren, aquí hay algo que yo quiero decirles. Cuando Teudas se levantó, lo siguieron como 400 personas. Su movimiento, sus ideas, fue fuerte mientras él estuvo vivo. Pero una vez que Teudas murió, ¿qué pasó con el movimiento? Se disolvió. Y enseguida le dice a Judas, menciona a Judas, que es otro caudillo, otro revolucionario. Había muchas personas que querían pelear con él y se le unieron. Pero dice Gamaliel, cuando Judas murió, su movimiento se hizo nada. Se vino para abajo. Lo que Gamaliel está proponiendo aquí es que la mayoría de los liderazgos que hay en el mundo, llámense políticos, religiosos, deportivos, económicos, todos los liderazgos que haya y a los cuales lo siga alguna gente, esos liderazgos, cuando sus líderes mueren, duran quizá algún tiempo, incluso algunos pueden durar centurias, pero indefectiblemente esos movimientos van decayendo hasta que desaparecen. En nuestro tiempo también hay muchos movimientos que son liderados por hombres. Hay muchas maneras de pensar que son lideradas por hombres. Algunos ideólogos, que voy a mencionar rápidamente dos, cuando sus movimientos estuvieron en su auge, fueron maravillosos, alcanzaban adeptos en todo el mundo. Hubieron revoluciones completas por los escritos, las obras y la manera de pensar de estas personas. Uno de ellos, Carlos Marx. Países completos siguiendo la doctrina del manifiesto comunista que escribió juntamente con Engels. Muchas personas confiando en lo que dice Sigmund Freud acerca del psicoanálisis. Muchas personas creyendo en las doctrinas filosóficas de los grandes pensadores de este mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo, e incluso en nuestros días? Ocurre que esos grandes líderes y esos grandes ideólogos se han levantado, y sí, su pensamiento ha florecido, su pensamiento ha descollado, ha permeado la política también hasta nuestros días. Pero una vez que esos pensadores han muerto, sus discípulos le siguen, pero ya no es lo mismo. Algunos se han levantado como revolucionarios, han llevado a la práctica la lectura de las obras de estos ideólogos, pero una vez que mueren, sus movimientos van en declive. Pero lo que Gamaliel está proponiendo aquí y lo que nosotros necesitamos mirar es que la iglesia está fundamentada en un líder que no está muerto, porque Cristo Jesús vive y pronto reinará por siempre, por los siglos de los siglos. El líder de la iglesia no está muerto, el líder de la iglesia está vivo. Es por eso que la iglesia no se ha disipado, es por eso que la iglesia no se ha disuelto, es por eso que la iglesia, si se ha esparcido, es para dar su vida por predicar el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios.
Porque el líder hasta hoy de nuestra iglesia, el líder no es un pastor, el líder no es un ser humano, el líder no tiene que ver con una institución que hoy cambian sus personas y después se van. Dios utiliza a esas personas, pero el dirigente, el líder de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Yo por eso alabo el nombre de Dios, porque nuestro líder no está muerto, nuestro líder está vivo y pronto regresará. Y mientras Él regresa, ha mandado a alguien que nos acompaña, que nos enseña, que nos consuela y que es el Espíritu Santo que está hoy con nosotros también. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene, voy a decirlo breve, ya no tengo mucho tiempo, por eso voy a ser breve. Si alguien quiere apuntarlo, lo puede apuntar, pero voy a responder unas preguntas que tienen que ver con la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Quién es el líder de la iglesia? Jesús. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Los primeros dirigentes de la iglesia, conocidos como los apóstoles o enviados, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hay un respeto muy interesante también a todos ellos, a personas que son de Dios, a hermanos dirigentes de la iglesia, mujeres y hombres a las cuales respetamos con todo nuestro corazón porque son mujeres y hombres de Dios que Dios utiliza también. Aquí es donde entramos en el conflicto. Hay una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Jesús nos dijo que Él había venido básicamente para tres cosas, rápidamente. Para enseñar, para sanar y ¿para qué más? Y para predicar. Claro, es el plan de salvación. Eso está en Mateo 4:24. Y es aquí donde me gustaría mencionar lo que estamos viviendo en los postreros días. Ya en este tiempo final, en estos tiempos finales, en los últimos días, porque el tema de esta noche es la iglesia de Dios en los últimos días. Es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es una iglesia que tiene el testimonio de Jesús, que Jesús es nuestro líder, pero también hay un factor conflicto. Y el factor conflicto es que a pesar de que hay muchas ideologías en el mundo, hay alguien que está sumamente interesado en destruir todo lo que Dios ha construido, todo lo que Jesús ha construido. Nosotros lo conocemos como el enemigo. De hecho, eso es lo que significa su nombre, enemigo. Y me refiero a Satanás. Vivimos en un conflicto y él quiere destruir a los hijos y a las hijas y a los hijos de Dios. Pero a mí me gustaría pensar que a pesar de que en la iglesia también, como nosotros conocemos, ustedes, la mayoría yo creo que han escuchado que hay trigo, dentro de la iglesia hay trigo y hay ¿qué? ¿Qué significa eso? Que aún dentro de la iglesia hay discípulos verdaderos, pero también hay seguidores ¿qué? Falsos. Hay trigo, hay cizaña, hay peces buenos y hay peces malos. Es una realidad que nosotros no podemos negar. Tristemente. Pero a mí me gustaría pensar que todos los que estamos aquí necesitamos desesperadamente a Cristo Jesús y lo anhelamos con todo el corazón. Que el propósito que nosotros queremos al estar aquí es el propósito de obtener la salvación y no propósitos como fama, fortuna, cualquier otra cosa, porque todo eso es pasajero. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La gloria del hombre es efímera, solo Dios permanece para siempre, solo su palabra permanece para siempre. Y estamos viviendo en estos tiempos difíciles, en estos postreros días, donde hay engaños, donde Jesús dijo que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, y algunos, aún de los escogidos, serían ¿qué? Engañados. Es por eso que aquí en nuestra iglesia nosotros sabemos que no seguimos a líderes humanos. Los apreciamos, los queremos, incluso los necesitamos, pero nosotros reconocemos que el fundamento de la iglesia es ¿quién?
es Cristo Jesús. Y respetamos a los pastores con todo nuestro corazón. Respetamos a quienes ejercen ministerios dentro de la iglesia con todo nuestro corazón. Pero nosotros seguimos creyendo, para no ser engañados, que nuestro maestro es el Espíritu Santo. Que la Biblia es la Biblia y sobre ella ninguna otra cosa. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero, ¿qué? La Biblia. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero, la Biblia. La palabra de Dios es fundamental en la experiencia cristiana. No, pero es que fulano dice que está ya predicando un mensaje, que esto, que lo otro. Ah, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está en concordancia en lo que dice la Biblia? No, pero es que dijo, no. Primero, ¿qué? La Biblia. Y algunos sacan un pasajito y dicen, no, en este pasajito, mira lo que dice. No. ¿Qué más dice la Biblia? No es nada más es un pasajito. Es primero la Biblia, pero también es toda la Biblia. No, pero es que aquí hay otro libro, que no sé qué, que esto, que lo otro. Mira lo que dice esta revista. Solo la Biblia. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero la Biblia. Nuestra creencia se basa en la palabra de Dios, la hermosa Biblia. Y en este tiempo surgirán ideologías que podrán engañar incluso aún a quienes, a los escogidos. El tiempo del fin tiene que ver con esto. Estamos viviendo en un tiempo donde la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y mi conclusión tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y todas las variantes. Pero en este momento yo quiero mencionarles que nosotros como seres humanos queremos seguir a alguien. Pero la Biblia ya nos ha marcado las pautas de quién, cómo, cuándo seguir. ¿A quién seguir? A Cristo Jesús indefectiblemente. La pandemia del COVID-19 o el SARS-CoV-2 nos ha enseñado muchas cosas. Algunos que quizá no vinieron la mañana, quiero comenzar en este momento la historia que quedó inconclusa. La iglesia enfermó gravemente, ya les mencioné qué fue lo que pasó. Estábamos oyendo, no sé si a ustedes les tocó ver, algunos de ustedes, familia, algunos invitados especiales, les tocó ver, de repente veíamos, servicio de consolación a través del Zoom, porque no podíamos asistir a los servicios fúnebres por la distancia, el distanciamiento social, ¿verdad? La sana distancia, y lo veíamos a través de las pantallas. Y veíamos a grandes mujeres y a grandes hombres que hoy descansan en el Señor, aguardando la promesa de la resurrección, pero nosotros veíamos ahí esa parte. Y de repente veíamos, a mí me tocó ver, y decía, no, es que alguna hermana, algún hermano está intubado. Y algunas personas decían, va a salir adelante. Pero después resultaba que no. Pues una de las hermanas fue contagiada. No había vacunas todavía en ese momento. No había vacunas, así que estaba vulnerable. Le comenzó a faltar el oxígeno. Tenía todos los síntomas y fue diagnosticada por COVID-19. Así que inmediatamente, en una primera etapa, antes de llevarla al hospital, se consiguieron, yo también, me invitaron, fuimos a conseguir 2 tanques de oxígeno, los llevamos y ya cuando la hermana necesitaba oxígeno, ella sintió la muerte muy cerca. Ella sabía que había altas probabilidades de morir. Y antes de que eso pasara, ella me escribió una carta. Y antes de leerles algunos fragmentos de la carta, yo les quiero preguntar,
en estos tiempos finales que hay pandemia, que hay guerra, que hay tantas formas de pensar. ¿Qué escribiríamos? Imaginemos si estuviéramos en esa época, en esa fecha. ¿Qué escribiríamos a nuestros familiares? ¿Será que seguiríamos siendo rencorosos? ¿Será que guardaríamos rencor todavía? ¿Será que si sabemos que vamos a morir, que estamos a punto de morir, será que todavía guardaríamos en nuestro corazón odio, celos, mentiras, engaño? ¿Por qué el ser humano, cuando sabe que está cerca de la muerte, todo cambia? ¿Por qué el cristiano cambia por completo? Ella en esta carta inicia con una frase: yo me apellido Medina. Y ella me escribió, aquí está en la cartita que ella me escribió por el anverso y el reverso. Les voy a leer algunas líneas porque me conmueve mucho lo que ella me escribió. Una hermana que yo conocí, sana, participando en los diversos ministerios de la iglesia, ahora sabe que posiblemente va a morir y escribe estas palabras: mi estimado pastor Medina, habla acerca de su necesidad, habla acerca del perdón. Perdónenme que no algunas frases me las salto porque realmente es una carta muy nostálgica y que me recuerda todo lo que pasó, porque la pandemia para muchos de nosotros fue muy difícil. Sigue siendo difícil. La pandemia nos arrebató vidas de seres queridos, de seres que nosotros amamos entrañablemente. Es por eso que al leer lo que me escribe, realmente me acuerdo de todo lo que pasó, porque no fue una, fueron varios. Pero yo tengo un testimonio aquí de la iglesia en el tiempo del fin, y se los quiero compartir. Ella me pide que yo la unja, pero ella me dice: si usted no quiere, no importa, yo respeto su decisión. Si usted quiere y me puede ungir, se lo suplico, hágalo, se lo ruego. Pero si no puede, no lo voy a obligar. Gracias, pastor Medina. Le quiero encomendar, por favor, la vida espiritual de mis 5 hijos, de mis nietos. Por favor, le suplico que con toda la autoridad que Dios le dio, exíjale a mis hijos que se arrepientan. Exíjale a mis hijos que regresen a la casa de Dios. El mundo y la vida se está acabando para mí y vamos de regreso a casa, a la Canaán celestial. Pastor, y ella menciona cómo se arrepiente de que durante su vida a veces la malgastó en criticar. Si nosotros pudiéramos saber cuánto tiempo perdemos en cosas que no nos hacen bien, cuánto tiempo perdemos viendo peliculitas, cuánto tiempo perdemos criticando a los demás, cuánto tiempo hemos perdido sin hablarle a una persona. Y yo todavía me preguntaba hace unas semanas atrás: oye, fulano, hay que hacer las paces. Le decía yo a un hermano: haz las paces con fulano, necesitas arreglar tu vida con Dios. Tu comunión con Dios debe de estar bien, pero también tu comunión con los seres humanos. No, me dice: es que estoy esperando la Santa Cena. Y yo le digo: santo varón, no esperes la Santa Cena. Quizá no la puedas tener, algo puede pasar. Hoy es el día de buena nueva, dice la Biblia, y lo dice también mucho el pastor Alejandro Bullón. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, es hoy. Pero los seres humanos no comprendemos eso. Creemos que nuestra vida la tenemos comprada y que nadie nos las puede quitar. Por eso somos orgullosos, y la tentación del ser humano es ponerse en el lugar de Dios, así como la Torre de Babel. Querer ser como Dios y decirle: Dios, yo estoy seguro en lo que yo creo. Y el Señor te dice: arrepiéntete. No, ¿por qué? Sé humilde, no. Pide perdón, que primero me pidan a mí perdón.
Reconcíliate con tu esposa, ¿por qué si hace esto? Tenemos una actitud de engreimiento terrible. Pero la iglesia de Cristo en los postreros días va a ser una iglesia completamente diferente. Ahora yo quiero mencionarles que la iglesia en su momento, la iglesia de Cristo, y también los orígenes de nuestra iglesia, esta iglesia, la iglesia adventista, y en el tiempo de Jesús, que Él fundó la iglesia, fue una iglesia muy humilde. Una iglesia que no tenía proyector, por ejemplo, una iglesia que no tenía templos, se reunían clandestinamente. Pero 3 cosas les gustaban a esa iglesia, a esos miembros de ese tiempo de la iglesia. 3 cosas les encantaban a ellos. Número 1, les encantaba estudiar la Biblia y de manera especial las profecías. Tremendos estudiosos de la Biblia, tremendos, les encantaba. Otra cosa que les gustaba hacer era orar. Les encantaba orar. ¿Se han dado cuenta que hay muchos que ya no oran como antes? Y la tercera cosa que les gustaba era compartir el evangelio. Les gustaba compartir el evangelio. Con esas 3 cosas, con una iglesia humilde, así comenzó Dios su iglesia, y así también se va a terminar. Con personas que amen la oración, con personas que les encanta compartir el evangelio y con personas que les encanta estudiar la Biblia. Así comenzó nuestra iglesia y así va a terminar. Con personas que aman a Cristo Jesús con todo su corazón. Exíjale a mis hijos que se arrepientan, que regresen a la casa de Dios. Me arrepiento de lo que hice y del tiempo que perdí, pensando que mi vida, que mi casa y que mi familia tenían un futuro por delante promisorio y que nada me lo iba a arrebatar. Pero las cosas no fueron así. Y hoy entendí que somos polvo, que somos como la flor que se marchita. Un día tenemos toda la gloria del mundo, pero mañana ya no. Solo Dios, solo su palabra permanecen para siempre. Hoy yo quiero pedirles, querida familia, que nosotros pensemos y sepamos que estamos viviendo en los últimos días, en los postreros días. Ya no falta mucho para que Jesús regrese. En estos años de pandemia, hay una pregunta que ya no me habían hecho en 12 años. Bueno, fíjense, esa pregunta no me la habían hecho. La última vez que me la hicieron fue como en el 1994. Se los prometo, así se los prometo. Me hicieron esa pregunta como en 1994. Y la pregunta fue: ¿cuánto tiempo crees que falte para que venga Jesús? ¿Cuánto tiempo crees? Y yo en ese tiempo dije, pues todavía falta un poquito. Pero en estos últimos años, en esos últimos 2 años, muchos me han preguntado, ¿cuánto tiempo falta para que venga Jesús? Y yo con seguridad les dije lo que nunca había sentido antes. Porque antes yo decía, pues, no sé, quizá todavía falta un buen tiempo. Pero yo les dije, no falta mucho. Cristo Jesús pronto va a venir. Cristo Jesús pronto viene. Ahora, quiero terminar con estas declaraciones. Los tiempos finales para la iglesia de Dios son difíciles, sí son difíciles. Va a haber problemas, habrá problemas y ya los está viendo. Ha habido problemas en los matrimonios y los está viendo. Ha habido problemas en las familias y seguirán. Ha habido problemas dentro de la iglesia, los ha habido y los seguirán. Pero únicamente familias, mujeres y hombres consagrados completamente a Dios, aún en medio de la tribulación de los postreros días, se mantendrán firmes porque saben que quien dirige a la iglesia, quien dirige sus vidas en lo más profundo de su corazón es Cristo Jesús. No es ningún hombre, nuestro líder es Cristo Jesús y Él no está muerto, Él está vivo y Él ha prometido que pronto regresará. Y yo creo en lo que dijo Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la esperanza de gloria, es la esperanza de la vida eterna.
¿Qué pasa con nuestra vida cuando nuestro matrimonio se está disolviendo? Cuando tenemos una crisis y nos enteramos que hemos sido engañados. Cuando nos enteramos que de alguna descortesía, de algún amigo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, nuestro mundo se viene abajo. Pero eso no se compara con las crisis que va a venir o que van a venir y que están comenzando en el tiempo del fin. Y ojo, porque es muy interesante lo que está pasando en el tiempo del fin. Y si ustedes quieren ver en la Biblia con algunas imágenes lo que va a pasar en el tiempo del fin, hay un tema que tiene que ver con el zarandeo en el tiempo del fin. No se pierdan estas noches porque van a estar sumamente interesantes los mensajes bíblicos actuales para nosotros en estos tiempos. Pero yo hoy solamente quiero preguntarte, o quiero preguntarnos a nosotros, si estos fueran nuestros últimos días, ¿seguiríamos iguales o nos consagraríamos? Si nosotros supiéramos que en pocos días nuestra existencia no será más, ¿qué pensaríamos? ¿Haríamos las paces con nuestros seres queridos o haríamos las paces con esas personas que nos hemos enojado? ¿O seguiríamos viviendo de la misma manera? ¿Nos alimentaríamos de la misma manera que nos hemos alimentado durante tanto tiempo, o cambiarían nuestros hábitos? ¿Cambiaríamos nuestra forma de ser? ¿O seguiríamos siempre en ese mismo pesimismo? En esta noche yo quiero hacer un llamado para que nosotros confiemos que a pesar de las calamidades que vienen y que ya hemos vivido, Dios, a través de Jesús, el Espíritu Santo, sigue dirigiendo nuestra iglesia. Y cuando nosotros tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, nada nos puede separar de su gran amor. El enemigo quiere separarnos de Él, de Dios. El enemigo quiere que entre nosotros haya conflictos. Sí, Satanás quiere que las familias se disuelvan. Sí, que haya pleitos. Que los jóvenes estén pensando cada vez más en cosas que tienen que ver con la vida de este mundo. Pero el Señor Jesús vino a mostrarnos un camino más excelente. El camino de la paz, el camino del perdón y el camino de la esperanza. Es por eso que el llamado de esta noche es un llamado para que todos aquellos que les gustaría estar firmes en el tiempo del fin, sabiendo que nuestro líder es Jesús, yo quiero pedirles que se pongan de pie, así como estamos, que podamos decirle: Señor Jesús, en el tiempo del fin, yo quiero ser parte de tu iglesia, de los que tú has llamado. Y es más, me atrevo a decir, a mí me gustaría ser parte de los pioneros del último gran reavivamiento espiritual de la historia de este mundo. Porque así como las cosas se ponen color de hormiga para el mundo, también la iglesia se va a consagrar en algo que nosotros no hemos conocido jamás. La piedad de las hijas y de los hijos de Dios será tan grande que habrá un reavivamiento cual nunca hemos visto. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en lo malo, en lo que va a pasar, en toda la comida que se está vendiendo, toda la comida chatarra que está enfermando a las masas, toda la desigualdad social, todo lo malo nos podemos enfocar en eso. Pero también, cuando está pasando todo eso malo, Dios traerá a un grupo de personas que se consagrarán completamente a Él y lograrán un despertar y un reavivamiento que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Yo cuando veo las calles y voy pasando ahí por la lomita para venir, por ejemplo, hoy me pasó en una lomita que pasé y vi a la izquierda toda esa parte por Zapata lleno de casas y a la derecha también. Y dije, ¿cuándo vamos a predicar el evangelio?
¿cómo, Señor? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo terminaremos de predicar el evangelio? Y yo dije, nosotros solos nunca lo haremos. Pero Dios va a utilizar los acontecimientos finales. Dios va a utilizar incluso el dolor y esta pandemia y todo lo que venga. Dios lo va a utilizar para que las verdaderas hijas y los verdaderos hijos de Dios puedan consagrarse y cumplir el propósito de Él en este tiempo final. ¿Habrá alguien más que le gustaría entregar su vida a Jesús y decirle, Señor, yo quiero permanecer firme aún en los tiempos finales? ¿Hay alguien más? Me gustaría hacer una oración. Gracias, que Dios le bendiga. Qué bueno, estoy viendo por ahí el gafete, ¿verdad? Los gafetes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Alguien dice amén por esos, por nuestros hermanos que se han parado? Gracias. ¿Alguien más? No importa que ya tengamos muchos años en la iglesia. El llamado solamente es para confiar que en el tiempo final Jesús es nuestra esperanza. ¿Puede ponerse de pie? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Alguien más? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? En esta noche, a mí me gustaría, yo creo que en las noches me gustaría bajarme porque me siento muy elevado y como que eso no me gusta mucho. Pero voy a predicar desde la parte de abajo para estar un poquito más cerca. Pero quiero decirles que Dios ve el corazón de ustedes. Corazones sinceros. Corazones muchas veces afligidos y abatidos. Que necesitamos a Jesús. Y si alguno de ustedes también, aquí en la iglesia, al igual que yo, está desesperado por encontrar a Jesús, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Nuestro querido Dios, aquí tienes a un grupo de tus hijas y de tus hijos que se han puesto de pie porque están desesperados por encontrarse con Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, qué hacer, qué decir. Señor, no sabemos cómo orar. Muchas veces hemos estado alejados de ti. Muchas veces la gente nos ha hecho alejarnos de ti. Escuchamos mucha música que nos aleja de ti. Vemos muchas series que nos alejan de ti. Frecuentamos muchos lugares que nos alejan de tu presencia. Pero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos pedirte, acércanos a ti, de tal manera que aún en los tiempos más difíciles, en los días finales, nosotros tengamos la fortaleza de nuestro máximo líder, que es Cristo Jesús. Que nosotros podamos soportar aún los embates más feroces. Señor, muchos de nosotros nos desanimamos por la pandemia. Muchos de nosotros a veces nos quedamos sin esperanza al ver todo lo que ha pasado. Pero Señor, aumentanos la fe. Danos una esperanza y una razón de vivir en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos todo, Señor. Oramos en su poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida familia. Pueden tomar asiento. El día de mañana tendremos más llamados. En la semana tendremos más llamados. Y tendremos también muchas razones para alabar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les dé una feliz semana.